Gracias, honorable diputado. Ofrecemos la palabra, tiene la palabra el diputado Pedro Miguel González. Muy buenos días, presidenta. Estimados colegas, público presente, panameños que nos escuchan por la radio y nos miran por la televisión. Hoy, en mi calidad de miembro de esta bancada, la bancada más numerosa de este pleno, y como dirigente también del partido que represento en este hemiciclo, he pedido la palabra para sustentar la postulación de Yanivel Ábrego Smith como presidente de este órgano del Estado. Lo hago en medio del más feroz y prolongado acoso que haya resistido cualquier asamblea en la historia de la República por parte no solo del órgano ejecutivo y sus resortes, sino también de entidades que a la luz de la Constitución debieran actuar de manera independiente frente a las presiones del poder político. A nadie debe en este país preocuparle que durante el último año de la gestión del presidente Juan Carlos Varela, la oposición tome control de manera formal en su junta directiva y en todas sus comisiones en este órgano del Estado. No es la primera vez que los partidos de oposición se ponen de acuerdo para constituir una mayoría. Hace casi 18 años formé parte de aquella asamblea en la que el PRD, al partido que pertenezco, hizo una alianza con un partido político con el que nos habíamos adversado durante más de 30 años y con los que tuvimos las más duras y difíciles contradicciones en los años inmediatamente posteriores a la invasión de los Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989. Lo hicimos en aquella ocasión porque el gobierno en turno pretendía, desconociendo los compromisos que habían adquirido desde la administración del presidente Endara, de reestructurar las instituciones del Estado a través de compromisos con las instituciones financieras internacionales, y luego de que al PRD durante la administración del presidente Ernesto Pérez Valladares le correspondiera perfeccionar ese proceso de manera más humana y de manera mucho más consecuente que lo que ocurrió con todas aquellas empresas del Estado que fueron privatizadas durante la administración del presidente Endara, y que lo hizo también con tanta responsabilidad que todos los recursos que el Estado recibió por parte de ese proceso de reestructuración de las empresas de servicio público constituyeran un fondo fiduciario para el desarrollo, un ahorro nacional. Y pretendía la presidenta Moscoso en su momento, con su ministro de Economía y Finanzas y su gobierno, desconocer los acuerdos con las instituciones financieras internacionales y echarle mano de manera irresponsable al Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Así surgió el Pacto Meta. Y durante 2 años la oposición controló este órgano del Estado. Primero con un presidente de un partido aliado, un solo diputado de ese partido aliado, 34 diputados del PRD, pero con mucha responsabilidad
en un gesto de desprendimiento como el que tenemos en el día de hoy, el PRD decidió apoyar al único diputado del Partido Solidaridad que se mantuvo leal a la propuesta presidencial que encabezó Martín Torrijos en el año 99. Me refiero al entonces diputado del Circuito 3-2, Laurentino Cortizo Cohen. Con el respaldo de los dos únicos diputados que tenía la Democracia Cristiana, hoy Partido Popular, en este hemiciclo, la señora Teresita Yanis de Arias, esposa del primer vicepresidente de Guillermo Endara y líder histórico del Partido Demócrata Cristiano, Ricardo Arias Calderón, y del entonces presidente de ese partido, Rubén Arosemena. El país fue gobernable, se actuó con responsabilidad, logramos defender el ahorro nacional y no se aprobó la ley que pretendía despilfarrar el Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Por el contrario, cuando en segunda vuelta, en el año 2002, pretendió la señora Mireya, en medio de la desaceleración económica que vivía Panamá durante aquellos años, utilizar parte de esos fondos para el programa de inversiones, el PRD, la Democracia Cristiana y Solidaridad logramos con el Pacto Meta llegar a un entendimiento, y de allí surgió la Ley de Responsabilidad Fiscal, la misma que ha anunciado el actual presidente de la República pretende traer con una dispensa, porque dadas las circunstancias muy similares a las que se vivían en el año 2001-2002 que vive la economía, es necesario mantener el nivel de inversión del Estado. Desde la oposición logramos en aquel entonces salvar el ahorro nacional y además crear una ley que ha servido a los distintos gobiernos desde entonces y a la sociedad panameña para no endeudarnos de manera excesiva. Aquí en esta asamblea, cuando el 10 de mayo del año 2001 casi colapsaba el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso con una manifestación de más de 50.000 ciudadanos que recorrieron las calles de la capital protestando por el incremento en el precio del transporte, esta asamblea sirvió de recinto para lograr, luego de que los manifestantes llegaran hasta las orillas de la presidencia de la República y muchos de los ministros ya estaban en el aeropuerto de Tocumen a punto de tomar vuelo para escapar en medio del colapso de aquel gobierno, fue esta asamblea, liderizada por la oposición, la que logró llevar la calma al país y distensionar el ambiente y lograr el entendimiento que se requería para salvar nuestro sistema democrático. Pero esta asamblea también, durante aquel momento, cuando la presidenta Moscoso quiso nombrar a uno de sus ministros más allegados como magistrado de la Corte y quiso también nombrar a un entonces legislador reconocido del Partido Panameñista como magistrado en la Corte, desde la oposición se resistió y vivió una circunstancia muy parecida a la que vive hoy. Lograron el propósito, pero la reforma constitucional de 2004, inspirada en esa coyuntura, dejó marcada la condición de que nunca más un funcionario con mando y jurisdicción en el órgano ejecutivo, ni un legislador en ejercicio, fuese a formar parte de la Corte Suprema de Justicia. Ese legado también lo hicieron los diputados de la oposición durante la administración de Mireya Moscoso e inicios del gobierno de Martín Torrijos. Así que a nadie debe preocuparle esta situación. En nuestro partido pudieran haber voces confundidas frente a lo que ocurre hoy en la Asamblea, algunos de los cuales ocuparon el cargo que ostento en la dirección de mi partido.
A ellos debo solo recordarles cuál fue nuestra posición y la de ellos cuando durante la pasada administración estaba a punto de colapsar la alianza del Partido Panameñista con el Partido Cambio Democrático. Y Alcibiades Vázquez Velázquez aspiraba por el Partido Panameñista en cumplimiento de un acuerdo político. Y el Partido Cambio Democrático decidió postular a uno de sus miembros. Hubo un debate, una discusión, y esos que hoy, de manera confundida, tratan de cuestionar nuestra posición hoy, coincidían conmigo en que el PRD y su bancada debían respaldar a Alcibiades Vázquez Velázquez para entre los partidos de la oposición, porque ya se preveía el lanzamiento de los panameñistas a la oposición, podíamos, igual que lo hicimos con el Pacto Meta, tomar control de esta asamblea. Lo que estamos haciendo hoy, después de más de 6 meses de acoso del señor Juan Carlos Varela, de su gobierno y de aquellas instituciones que debieran actuar de forma independiente a la luz de la Constitución, es consecuente con la postura que un sector de la dirección política de nuestro partido tuvo en el año 2011. Lo hicimos durante la administración de Mireya Moscoso. Lo propusimos algunos en las instancias de dirección de nuestro partido y no prosperamos en el año 2011. Y hoy nos mantenemos consecuentes con la misma posición que adoptábamos por circunstancias muy similares. En agosto, el 30 de agosto del año 2011, menos de 2 meses después, el presidente Martinelli echó a la oposición, a los panameñistas. E iniciándose el año 2012, dadas las circunstancias que vivía el país en aquel entonces, me tocó acompañar como miembro de la dirección del partido en un hecho histórico al secretario general del partido y al presidente del partido a la sede del Partido Panameñista para firmar el acuerdo, el pacto que creó el Frente por la Defensa de la Democracia. Y así, durante meses, el PRD, el panameñismo, el Partido Popular y múltiples fuerzas políticas participamos de aquella coyuntura desde la oposición. Y llegamos al 2014. En aquel entonces, lo que hicimos, el PRD y el Partido Panameñista, junto al diputado del Partido Popular, creando el acuerdo de gobernabilidad, no fue más que el corolario, que el desenlace, que la actitud consecuente de aquellos partidos que habíamos formado parte del Frente por la Defensa de la Democracia. Y el entendimiento, el famoso acuerdo de gobernabilidad que me tocó personalmente redactar, estaba inspirado precisamente en ese documento que creó el Frente por la Defensa de la Democracia. Algunos aspectos se cumplieron, otros no se cumplieron por la falta de voluntad política del presidente Varela y de quienes gobiernan. Empezando con la convocatoria a una asamblea constituyente para generar un nuevo modelo constitucional. Desde entonces se sabía que el acuerdo era solo por 3 años y que en el año 2017 el PRD se enfrentaría al panameñismo. Lo sabía el diputado Valderrama, que fue el primer presidente de este periodo constitucional. Lo sabía también el expresidente de este órgano del Estado y presidente del Partido Panameñista hoy, y el diputado que los acompañó hoy actualmente, o hasta ayer, presidente de la Comisión de Presupuestos.
Lo que ocurrió hace un año aquí no fue más que la consecuencia de algo que fue acordado 3 años antes. El PRD es un partido de oposición. El PRD no ocupó un solo cargo en el gobierno de Juan Carlos Varela, como sí lo hicieron otros partidos políticos que en campaña adversaron al PRD en el año 94, porque el PRD necesitaba constituir una mayoría para gobernar con la concertación de Ernesto Pérez Valladares, como sí lo hicieron partidos que le dieron mayoría en esta asamblea a la señora Mireya Moscoso en el año 99. El PRD solo llegó a un acuerdo por los propósitos que se plantearon históricamente hace 3 años. Y hoy no hace más que ser consecuente con su posición histórica. Ahora, frente al más agresivo ataque de parte del órgano ejecutivo, que ha utilizado a una institución cuyo líder es un funcionario nombrado por el Parlamento, así como en el año 2004 nosotros logramos entendimientos, pudiéramos lograrlos hacia el futuro en esta asamblea con una nueva mayoría. Pero así como en el 2004 reformamos la Constitución en virtud del legado de aquella coyuntura de enfrentamientos entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, asimismo pudiéramos dejarle un legado a las futuras generaciones para que nunca más una asamblea nombre a recomendados del órgano ejecutivo, como ocurrió con el actual contralor Federico Humbert, que se ha convertido en la punta de lanza de la estrategia para desprestigiar a todo un órgano del Estado y para tratar de lograr una nueva mayoría oficialista. Hoy fracasa el intento del señor Varela, de su gobierno, en contubernio con la Contraloría General de la República y todos aquellos resortes que han pretendido quebrar, como ocurrió en el pasado, la voluntad de los diputados de la oposición. A partir de hoy se empieza a escribir un nuevo capítulo en la historia. Y así como cuando controlamos este Parlamento desde la oposición con el Pacto Meta, fuimos capaces de llegar a entendimientos. Yo estoy seguro, presidente, que con su liderazgo y con la actitud que han demostrado los diputados de la oposición, perfectamente pudiéramos llegar a entendimientos sobre temas nacionales de gran interés. Siempre que cese el acoso contra este órgano del Estado. Panameños que me escuchan, el presidente Varela ha planteado la necesidad de reformar la ley de responsabilidad fiscal porque sus cálculos de los ingresos en el presupuesto de este año fueron erróneos, porque calcularon un crecimiento económico que no se está dando, porque los ingresos del Estado son inferiores a los que requiere para sostener la inversión. Y nosotros, como diputados, deberemos actuar con mucha responsabilidad porque cualquier error que cometamos en el debate de una ley que modifique la ley de responsabilidad fiscal pudiera representar un castigo para la economía y todos sus actores. Pretenden traer un proyecto que penalice la evasión fiscal. Exigencia de todas aquellas potencias económicas que forman parte de la OECD, a las que durante más de 20 años hemos venido complaciendo en este país y en este Parlamento para lograr que a Panamá la excluyan de sus listas negras o grises. Podemos discutir esos temas
con altura y con responsabilidad. Él debe nombrar, designar con su gabinete 2 magistrados que llenen los espacios del magistrado Mejía y del magistrado Iden Ortega. El rechazo de esta asamblea a sus anteriores designaciones ha concluido con esta crisis de enfrentamiento institucional. Y desde esta tribuna, señora presidenta, nosotros le damos el respaldo a su presidencia, siempre y cuando la nueva mayoría mantenga su postura de exigir que el presidente Juan Carlos Varela y su gobierno respeten los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia. Debe nombrarse a un fiscal electoral que debe tomar posición en el mes de enero, justo unos meses antes de la recta final de la próxima campaña electoral. Esa decisión debe ser ratificada por esta asamblea. Debe nombrarse a un magistrado del Tribunal de Cuentas. A uno de ellos se le vence su periodo en enero y nosotros como asamblea debemos nombrar, igual que se nombra el Contralor, la asamblea, no el Ejecutivo, no un recomendado de Juan Carlos Varela, sino quien la mayoría de este órgano del Estado de manera independiente decida nombrar en ese tribunal. Hay que además nombrar por lo menos, y digo por lo menos porque se ha amenazado con destituir a 2 actuales directivos de la Autoridad del Canal de Panamá. Hay 2 a los que se le vence el periodo en el mes de enero, uno de los cuales ya renunció. No sé si la hizo efectiva, pero al menos lo anunció el señor Marco Ameglio. Es decir, que potencialmente esta asamblea pudiera estar considerando al menos 4 nombramientos de los 11 miembros de la directiva del Canal de Panamá. Y qué importante, panameños que me escuchan, qué importante es que esta asamblea esté controlada por la oposición, dadas las circunstancias actuales. Con el modelo político en el que hemos degenerado casi 50 años después de 1968. Un modelo en el que los grupos económicos de poder tienen secuestrado al poder político y articulan sus estrategias no para el beneficio nacional, sino para el beneficio de unos cuantos. Y el Canal de Panamá fue la religión que unió a los panameños durante el siglo XX. Y los panameños debemos preservar la condición no solo de que la mano de la política se inmiscuya en las decisiones de la directiva del Canal de Panamá, sino también de esos grupos económicos que hoy controlan el poder político. Y por eso es que es importante que con verticalidad esta asamblea revise uno por uno las designaciones que pudiera hacer el Ejecutivo para reemplazar a esos directivos en la Junta Directiva del Canal de Panamá. Y por último, presidenta, por último, para todos aquellos periodistas que preguntaban sobre la agenda legislativa con la que el PRD se comprometería, creo que ya he mencionado varios casos, pero hay 2 temas, presidenta, fundamentales, que en esta última sesión, vestido de blanco, después de casi 20 años, me despido, ya que no seré candidato en la próxima elección. Y en esta última sesión, como un legado a las futuras asambleas, presidente, los momentos de crisis son momentos de oportunidad. Esta crisis puede dejarle a esta asamblea, a la democracia panameña, un legado positivo.
el compromiso, Presidenta, ante la faz del país, de que esta Asamblea discuta una reforma al reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional, la ley que nos rige, para garantizar a los futuros legisladores de las minorías y de la oposición, como me ha tocado en más de una ocasión ser, la misma condición que al resto de los diputados. Una reforma que garantice la transparencia que exige nuestra sociedad y una reforma que garantice la equidad entre los diputados de todas las bancadas. Que no se utilice el poder público desde el Ejecutivo con ofrecimientos a los diputados para garantizar resultados en esta Asamblea Nacional, ni la discrecionalidad que tiene quien coyunturalmente tiene la responsabilidad de dirigir el debate en la Asamblea, quien sea presidente, para los mismos propósitos. Eso puede quedar consignado por ley. Y que no sean ni chantajes ni presiones. Diputado, le quedan 5 minutos para concluir su intervención. Gracias, Presidenta, que necesito menos. Que no sea ni los chantajes ni los ofrecimientos los que garanticen resultados en esta Asamblea, y sea el debate profundo de las propuestas y las ideas lo que determine el curso de la legislación panameña y de las decisiones que en un momento determinado deba tomar este órgano del Estado. Y finalmente, el presidente Varela seguramente se parará dentro de un rato allí y le hablará al país y le hablará de una propuesta de reforma constitucional a través de una constituyente, para que sean electos los constituyentes el mismo día en que vamos a renovar todos los cargos el 5 de mayo del próximo año. Desde esta tribuna reitero el compromiso de generar un nuevo modelo constitucional que le garantice independencia a la Asamblea Nacional, presupuestaria y financiera, que le garantice independencia presupuestaria y financiera al Ministerio Público y al órgano judicial, a una Contraloría General de la República que actúe de forma independiente y al resto de las instituciones que a la luz de la Constitución deban actuar de esa manera. Pero desde esta Asamblea, Presidente, con una mayoría calificada de más de 2/3, como la que tenemos la posibilidad de liderizar el esfuerzo nacional de entendimiento y de consenso para lograr un mecanismo de reforma constitucional que fortalezca nuestro sistema democrático. Por esas razones, Presidenta, el PRD y su bancada han decidido apoyarla a usted para su reelección. Muchísimas gracias.